Bienvenidos al octavo capítulo de tumores benignos y malignos bucomaxilofaciales. En esta oportunidad nos vamos a referir exclusivamente a los tumores malignos bucomaxilofaciales. Vamos a compartir con ustedes nuestra experiencia clínica e investigación en los centros públicos y privados donde desarrollamos nuestra actividad tanto asistencial como docente. La clasificación de los tumores de cabeza y cuello del año 2017 generó una modificación, como sabemos, en todos los estamentos de los tumores benignos y malignos. En el caso de los tumores malignos específicamente, en esta cuarta edición, encontramos una diferenciación importante con respecto a la clasificación precedente del año 2005. Dentro de los tumores odontogénicos malignos nos referiremos a los carcinomas odontogénicos y sus variantes, los carcinosarcomas odontogénicos y los sarcomas odontogénicos. El carcinoma ameloblástico es una neoplasia maligna odontogénica epitelial primaria poco frecuente o rara. Es la contraparte maligna del ameloblastoma. Lo que vemos sobre la izquierda de la pantalla es el capítulo reportado por Odell, Müller y Richardson dentro del noveno volumen, la cuarta edición y capítulo número 8 de esta clasificación de tumores de cabeza y cuello. Este tumor, o este carcinoma ameloblástico, tiene como sinonimia carcinoma ameloblástico tipo secundario o disdiferenciado, carcinoma intraoral de células basales de la encía, pero ambos términos son obsoletos, ya no se deben emplear. El término correcto es carcinoma ameloblástico. Desde el punto de vista epidemiológico, en los Estados Unidos hay reportado 1.79 casos cada 10 millones de habitantes. Tiene una predilección por el sexo masculino y en un rango etario que oscila a los 45 años de edad. Es importante resaltar que en China el carcinoma ameloblástico representa el 2% de todos los ameloblastomas. El carcinoma ameloblástico es más frecuente en la mandíbula que en el maxilar superior y como casi todos los tumores odontogénicos con mayor prevalencia en el sector posterior de la mandíbula. Puede surgir como una entidad primaria, como un nuevo tumor, o pueden surgir a partir de ameloblastomas preexistentes. Vamos a encontrar dos variedades, el carcinoma ameloblástico primario y secundario, que tiene características histológicas y comportamientos muy similares. Las lesiones, desde el punto de vista clínico, son lesiones grandes, de una larga duración, con imágenes radiolúcidas mal definidas, lo cual es compatible con un cuadro de malignidad. Presenta expansión de la cortical, la cual orada y perfora, a una infiltración de las estructuras adyacentes. En algunos casos se observa una hipercalcemia. Los carcinomas ameloblásticos son una combinación de características citológicas de malignidad y el patrón histológico de un ameloblastoma. Los carcinomas ameloblásticos pueden tener los patrones foliculares o plexiformes del ameloblastoma. La capa celular periférica muestra una empalizada y una polaridad nuclear inversa. La pérdida de la estratificación organizada de las células basales, el estrato intermedio y el retículo estrellado es típico del ameloblastoma. Definir el límite preciso entre el ameloblastoma y el carcinoma ameloblástico es difícil. Dentro de las características de malignidad que presenta, tiene pleoformismo, un aumento de relación núcleo-citoplasma, un hipercromatismo nuclear, actividad mitótica importante, mitosis anormales e invasión vascular o perineural. La necrosis es útil para el diagnóstico y varía desde grupos sutiles de células apoptóticas dentro de las islas hasta la comedonecrosis, que puede ser más o menos extensas. Esta comedonecrosis es una zona de células cancerosas muertas o necróticas que se forman dentro del tumor cuando las células cancerosas crecen rápidamente y otras células no reciben el aporte nutricio suficiente. La actividad mitótica por sí sola no puede interpretarse como una característica de malignidad, lo que sí las figuras mitóticas son más frecuentes después de la biopsia incisional. La celularidad y la actividad mitótica también son más marcadas en el maxilar que en los ameloblastomas mandibulares convencionales y por sí misma no indica malignidad. La infiltración también debe evaluarse con precaución porque el ameloblastoma benigno también infiltra. Los carcinomas ameloblásticos expresan proteína COX2 que marca un alto índice de diferenciación celular y tiene un índice de proliferación Ki67 más alto que los ameloblastomas benignos,
pero no proporciona tampoco un valor diagnóstico definitivo. Es importante tener en cuenta que no todos los ejemplos informados han conservado la inmunopositividad de queratina. Si las características del ameloblastoma no se evidencian en una neoplasia odontogénica citológicamente maligna, se debe considerar un diagnóstico alternativo de carcinoma intraóseo primario o carcinoma odontogénico de células claras. La distinción entre estas entidades no está bien definida. Los carcinomas ameloblásticos pueden mostrar queratinización y un claro cambio celular. El perfil genético de las mutaciones BRAF se han descrito en los carcinomas ameloblásticos. 1 de cada 3 pacientes desarrolla metástasis pulmonar. La mediana de supervivencia es de 17.6 años, si bien algunos autores reportan una mediana más corta, 5 años más corto, es decir, con una supervivencia de 12 años promedio. En cuanto a la localización, los maxilares son 2 veces más afectados que las mandíbulas. Y en cuanto al tratamiento, la excisión quirúrgica radical es el tratamiento primario electivo, a pesar de la recurrencia del 28%. La radioterapia es solamente un tratamiento paliativo. El tratamiento multimodal agresivo desde el principio se ha recomendado. La quimioterapia y radioterapia aislada han sido descritas como para los tratamientos paliativos, pero el manejo quirúrgico agresivo con una resección amplia en una cirugía radical es lo recomendable para aquellas lesiones que pueden ser tratadas con esta instancia y a los cuales se le puede asociar obviamente la radio y la quimio como tratamientos complementarios. El diagnóstico histológico preoperatorio, sobre todo de aquellas lesiones que abordan los pulmones, es recomendable realizarlas con una punción con aguja fina guiada por TAC. Aquí les comparto un artículo publicado por Ricardo Yáñez sobre ameloblastoma mandibular maligno con metástasis hepática y pulmonar, donde vemos que a nivel del maxilar se realizó una resección y reconstrucción del sector anterior mandibular. Aquí les comparto un caso de un paciente que fue intervenido quirúrgicamente con el diagnóstico inicial de ameloblastoma mandibular, dado que tenía una biopsia incisional en el maxilar inferior en el sector anterior, se hizo una resección mandibular segmentaria con reconstrucción inmediata con cresta ilíaca libre en 2 fragmentos como ven, uno basal y otro próximo al reborde en aposición, los cuales fueron estabilizados mediante una placa de reconstrucción mandibular a nivel basal y una placa complementaria para el segundo bloque. En esta imagen podemos apreciar en la parte superior la clínica preoperatoria con una vista basal y la ortopantomografía prequirúrgica, y por debajo observamos la misma imagen de una incidencia basal para demostrar el contorno mandibular obtenido en la clínica, y también observamos la ortopantomografía donde se evidencia la estabilidad oclusal del paciente. Este paciente recibió un tratamiento de rehabilitación oral transitoria mediante una prótesis removible, prótesis parcial removible, y se estaba planificando la posibilidad de hacer una rehabilitación con implantes en una segunda etapa. El estudio anatopatológico diferido informó que el paciente era portador de un carcinoma ameloblástico y a los 5 años del control postoperatorio hizo una metástasis cerebral y lamentablemente en 2 años el desenlace fue fatal. En este 8º capítulo también se aborda la temática dentro de los tumores odontogénicos malignos, el carcinoma intraóseo primario. Sobre la izquierda de la pantalla pueden observar el reporte inicial realizado por Odell, Allen y Richardson sobre este tumor maligno. El carcinoma intraóseo primario es un carcinoma central de la mandíbula que no puede clasificarse como ningún otro tipo de carcinoma. Se supone que surge del epitelio odontogénico, en algunos casos surge de quistes odontogénicos u otros precursores benignos. Tiene una amplia sinonimia, se lo puede considerar como carcinoma primario de células escamosas intraóseas, carcinoma epidermoide intraalveolar primario o carcinoma odontogénico primario. Todos estos términos siguen vigentes en la literatura, pero se recomienda el uso de carcinoma intraóseo primario como definición propia de esta lesión. El carcinoma intraóseo primario es un tumor raro, poco frecuente. En el año 2011 había reportado solamente 116 casos y 10 años antes habían sido solo 35. El origen odontogénico es difícil de evaluar con certeza. Podemos ver sobre la izquierda la imagen reportada en este libro de la Organización Mundial de la Salud de clasificación de tumores de cabeza y cuello, donde en la parte superior observamos 2 imágenes radiográficas y en la parte inferior 2 cortes histológicos
de este carcinoma intraóseo primario. Todos los tipos de carcinoma intraóseo primario, ya sea que se desarrollen espesa de un quiste o no, van a tener una predilección por el sexo masculino, se dan el doble de los casos que en las mujeres, y una edad promedio que ronda entre los 55 y 60 años cuando se hace su diagnóstico. Aquí les comparto un artículo reportado en la literatura donde se observa muy claramente la imagen intraoral y la tomografía prequirúrgica, así como la clínica y una ortopantomografía posoperatoria. En este mismo artículo podemos observar la imagen histológica del tumor y la evolución del paciente con una rehabilitación protésica implantoasistida. Este es un caso de un carcinoma de células escamosas intraóseo primario derivado de un tumor odontogénico queratoquístico, publicado en la revista del ASECOM en el año 2014. Tengamos en cuenta que esta terminología empleada en el título de este artículo tiene que ver con la época de su publicación, porque justamente desde el año 2005 al 2017 este era el término correcto a emplear para lo que hoy, a partir del año 2017, vamos a considerar nuevamente como un queratoquiste odontogénico. Aquí tenemos otro artículo científico de un carcinoma intraóseo primario, pero en este caso originado en un quiste mandibular, publicado por Murillo y colaboradores en el año 2002. Como hemos visto en estos artículos que mencioné, el carcinoma intraóseo primario es más frecuente en el cuerpo y rama mandibular que en el maxilar superior. Pero cuando lo hace en el maxilar superior, generalmente se aloja en el sector anterior. Se origina en la mucosa oral e infiltra la mandíbula. Cuando se aloja en el sector posterior del cuerpo mandibular, lo más frecuente es que el carcinoma intraóseo primario aparezca o se localice por encima del conducto dentario inferior, a diferencia de cuando recurre o su metástasis que se aloja por debajo de esta zona. La mayoría de estos carcinomas, como tienen un curso asintomático, son hallazgos radiográficos. Cuando están muy avanzadas las lesiones, producen las características clínicas de aumento de volumen, hinchazón, dolor, ulceración, aflojamiento de las piezas dentarias, tal vez alvéolos de extracciones que no cicatrizan, fracturas patológicas cuando tienen grandes dimensiones y alteraciones sensitivas. La radiolucidez es una característica propia de estos tumores, como todos los malignos mal definidos, y puede producir obviamente reabsorciones radiculares y de la cortical. En los casos que estos carcinomas se sientan sobre quistes, vamos a ver que la imagen radiolúcida puede aparentar una estructura multilocular. Es importante tener en cuenta que el 40% de los pacientes presentan metástasis y que de las entidades quísticas, las más frecuentes en ser afectadas son los quistes radiculares o residuales y en segunda instancia los quistes dentígeros y luego los queratoquistes. Cuando estos tumores se detectan en etapas tempranas, dan apariencias de lesiones benignas, pero cuando están en etapas avanzadas son francamente características totalmente malignas. Casi todas las lesiones son de tipo escamoso, compuestas por unidos de epitelio escamoso neoplásico, con diferenciación de células espinosas moderadamente diferenciado. El carcinoma intraóseo primario es un diagnóstico de exclusión. Se deben excluir o descartar metástasis, tumores odontogénicos malignos de tipo específico, carcinomas del seno maxilar y de la mucosa nasal y neoplasia de las glándulas salivales. La tinción negativa a la citoqueratina 19 es indicativo de su origen odontogénico. El origen epitelial es poco probable, el diagnóstico diferencial debe hacerse con el tumor odontogénico escamoso y el queratoquiste odontogénico sólido, y hay que tener en cuenta que puede haber una transición histológica entre el carcinoma y su precursor benigno, generalmente quistes odontogénicos, pero que el carcinoma finalmente borra la lesión benigna residual y queda la característica histológica propia. La mitad de los casos son bien diferenciados y la otra mitad son moderadamente diferenciados. Se pueden encontrar displasias en el epitelio del quiste o revestimiento del quiste verrugoso. Estos casos se comportan como una lesión displásica o carcinoma in situ cuando se limitan al quiste. También se ha informado carcinoma de células escamosas en el ameloblastoma y otros tumores odontogénicos benignos. Cuando un carcinoma es escamoso y las características histológicas de carcinomas odontogénicos malignos específicos están ausentes, el carcinoma se clasifica como carcinoma intraóseo primario. El pronóstico de estos tumores generalmente es malo, se aconseja la resección radical en el tratamiento primario y lo que es la terapia multimodal con radioterapia y quimioterapia asociada da beneficios adicionales. La supervivencia a los 3 años es del 40%, el 60% cura localmente. La metástasis a distancia es infrecuente cuando sucede a nivel pulmonar, donde la supervivencia a 5 años ya es del 5%, y los casos que se originan a expensas de quistes tienen un curso más prolongado con una supervivencia a 5 años del 40%. Los espero en el próximo capítulo de tumores benignos y malignos bucomaxilofaciales para continuar con esta temática.